Hoy vamos a ver cómo lidiar con el estrés y la ansiedad y cómo eliminarlos de nuestra vida con la ayuda de la Biblia. Primero vamos a empezar con la definición del estrés y la ansiedad. La definición del estrés dice que es la respuesta física y mental del cuerpo ante una situación que percibe como desafiante o amenazante. Puede ser positivo en pequeñas dosis, ya que ayuda a enfrentar retos, como la adrenalina, ¿no? Pero cuando se vuelve crónico puede afectar la salud y el bienestar. Por otro lado tenemos la definición de ansiedad. La definición de ansiedad es una sensación de miedo, inquietud o preocupación excesiva sobre el futuro. A diferencia del estrés, la ansiedad puede arremeter incluso sin un desencadenante claro, o sea, sin algo que lo provoque. Y cuando es intensa o persistente puede convertirse en un trastorno de ansiedad que interfiere con la vida diaria. O sea, de entrada sabemos que no son cosas buenas. ¿Cómo tú la ves? Todos nosotros obviamente tenemos un antes y un después, especialmente nosotros que somos cristianos. Todo el cristiano, tú vas a escuchar siempre que dice que tiene un antes y un después de Cristo, después de que Jesús lo rescató. Entonces, ¿cómo tú lidiabas con eso antes de? Yo era una persona que se estresaba por cualquier cosa que significaba algo nuevo, algo que no conocía, algo que me empujaba a experimentar algo diferente. Todo lo que significaba algún cambio fuera de lo cotidiano o lo que yo estaba acostumbrado, para mí eso era estresante. Algo que no debería ser así porque el mundo constantemente cambia. La ansiedad, como ya yo tenía ya de por sí ese problema del estrés, pues la ansiedad no se quedaba atrás. Esa constante inquietud de pensar qué es lo que va a pasar después, en el futuro, qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer. Quería tener ese control del futuro cuando realmente es algo que se sale de nuestro control. En el caso mío, el estrés, pues obviamente situaciones que se salen de lo normal. En mi caso personal, yo tenía mucho estrés en la escuela. En mis primeros años vamos a decir, entre séptimo y octavo, fueron años estresantes para mí porque yo pues vine de otro país y venía a un país nuevo, una cultura nueva. Esos fueron años estresantes. Lo que me causaba estrés era eso, el estar como en un ambiente en el que no estoy acostumbrado y demás. Eso es lo que yo recuerdo así en mi mente. Yo no soy tampoco una gente como de estresarme mucho. No sé, es parte de mi carácter. No me estreso mucho. Pero la ansiedad sí que la he sentido. Sobre todo el que es muy ambicioso, el que quiere perseguir metas o quiere perseguir planes, o tiene siempre una idea o quiere desarrollar algo, siempre tiene ansiedad. Bueno, no siempre tiene, pero voy a decir, en mi caso personal yo tenía ansiedad con eso porque uno quiere las cosas ya, uno quiere ver las cosas materializadas o cosas que uno quiere en nuestra vida, ya sea física, qué sé yo, algo tan sencillo como una casa o un vehículo o una mejor situación económica. El no tenerla en el momento y desearla te causa ansiedad. En mi caso personal eso me ha causado ansiedad en el pasado y he tenido que aprender a descansar en Dios, en saber que lo que tengo en el momento es justo lo que necesito, ¿no? Pero obviamente yo estoy hablando de mi punto de haber sanado esa área. Y todavía a veces quiere como que volver a salir de ansiedad y uno tiene como que, tranquilo, que Dios dice esto. ¿Y qué es lo que dice Dios? El punto del estrés y la ansiedad hoy lo queremos enfocar. Hay muchas formas de verlo, pero lo queremos enfocar desde el punto de vista de cómo de cómo Satanás lo utiliza para distraerte y para destruir tu vida al final. Al final estos son herramientas que utiliza el diablo para destruir tu vida. Y si tienes una Biblia, te recomiendo que la utilices a lo largo del video para que puedas comprobar que lo que te estamos diciendo es verdaderamente bíblico. Así que el primer punto de cómo Satanás utiliza el estrés y la ansiedad como herramientas para debilitar nuestra fe es la distancia con Dios. Es básicamente una distracción de Dios, es lo que él causa en nosotros. El estrés y la ansiedad pueden hacer que una persona se desenfoque, o más bien se enfoque más en su problema que en Dios. Al final ese es el cometido, esa es la meta final de Satanás, que tú pierdas a Dios de vista para que obviamente tengas un fin desastroso. Jesús dijo en Mateo 6, del 25 al 34, lo siguiente, que lo tengo por aquí. Dice sobre el afán y la ansiedad, es un poquito largo, pero concluye en lo siguiente. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. O sea, que van a comer, que van a beber, que van a vestir por vuestro cuerpo. No se afanen. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, en otro caso, por mucho que se estrese, añadir a vuestra estatura un codo? Un codo es una unidad de medida, es como decir añadir un centímetro, añadir una pulgada.
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Para quien no sepa quién es Salomón, Salomón fue el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Y el más sabio, según dice la Y Biblia. el más sabio. Obviamente a nivel de sabiduría humana, ¿no? Ujú. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, es decir, los que no están con Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En otra palabra, mañana, preocúpate por mañana. Cuando llegue mañana, tú te preocupas entonces por ese día. O sea, el Señor nos llama a enfocarnos en el hoy, en enfocarnos en el momento. Porque cuando tú te enfocas en el mañana, tú dejas de vivir el hoy. O sea, tú no estás... Y no estás agradeciendo el hoy. Justamente me lo quitaste de la boca, no estás valorando lo que Dios te está dando hoy. Y es como que, óyeme, no me enteré, yo no sé qué es lo que tengo hoy, no me importa, yo lo que estoy enfocado en lo de mañana. Entonces tú estás siendo mal agradecido, no estás agradeciendo por lo de hoy, no estás disfrutando lo que tienes. Es como el que tiene, por ejemplo, una familia y tiene a sus hijos, ¿verdad? Y quizás no tiene la mejor condición, pero tiene a su familia. Y de repente esta persona solamente vive fantaseando, por ejemplo, en tener una mejor condición económica y basado en eso, de hecho, yo personalmente... nuestra familia personalmente ha pasado por esa situación y he visto a muchos compañeros también, amigos y conocidos que han pasado por lo mismo, como sus padres se mueven hacia el extranjero o se van a un trabajo lejano que, por ejemplo, solamente van a la casa una vez a la semana y cosas así. Y se está deteriorando. Entonces, esa familia. Obviamente tienen la mejor intención en su corazón de hacer lo mejor para su familia, de proveerles lo que necesitan. Pero un niño, por ejemplo, quiere tiempo con su padre. Lo que un niño necesita. Es tiempo con su padre. Esa es su verdadera necesidad. Pero si el padre no tiene la sabiduría necesaria, lo que va a estar es persiguiendo dinero para suplir las necesidades de ese niño. Pero ese niño no solamente necesita dinero, necesita también tiempo con su padre. ¿Me entiendes? Tiempo y afecto. Y hasta cierto punto, esa persona piensa que está haciendo un favor o haciendo un bien para su hijo, pero realmente, inconscientemente están siendo egoístas, porque tú escuchas muchos padres que dicen, no, porque yo cuando era niño no tuve tal cosa. Sí. Ellos se proyectan a sí mismos, piensan en sí mismos y no piensan en la necesidad actual y real del niño, que es su hijo en ese momento, que se supone que necesita una identidad de un padre presente y amoroso para fortalecerse. Exacto. Entonces, en el caso de la ansiedad es eso, es que la misma ansiedad, el mismo no valorar lo que tienes, el enfocarte tanto en el futuro, no te permite disfrutar, tener a tu niño, por ejemplo. Entonces, ya pasan los años, posiblemente puedes que logres el propósito que te pusiste, o puede que no lo logres, y ya los tiempos que perdiste con tu hijo, no lo vas a recuperar. Entonces, por estar viendo en el futuro, no viviste el presente. Y eso es una de las cosas que, eso es como el diablo utiliza el afán, la ansiedad para destruir también familias en este caso. Entonces, eso es el primer punto, ¿sí? Que quiero volver a lo que estábamos hablando ahorita sobre la gratitud del presente. ¿Te acuerdas la frase esa de que realmente por eso se le llama presente? Porque es un presente de Dios. Por eso se le llama presente. Es un regalo. Y en inglés funciona también. Present. Sí. ¿Ah? Que tú veas, ahí tiene... Por eso se le llama presente, porque es un regalo. O sea, el día de hoy es un regalo. Por eso, todo el que está viendo esto, si usted tiene ahora mismo aire en sus pulmones para respirar, tiene alguien cercano, una familia, así sea por teléfono, es una bendición. Es una bendición. Entonces, tenemos que enfocarnos en disfrutar más lo que tenemos en el momento y no dejar que lo que no tenemos venga a ser de ansiedad, porque al final, si estás en Dios, todo llega a su tiempo. Y si no estás en Dios también, al final todo el mundo se somete a la voluntad de Dios, pero obviamente cuando estás en Dios tú tienes la paciencia para reconocerlo, tienes el conocimiento para reconocerlo y para poder disfrutar muchísimo más. Tienes la paz y seguridad de que Dios va a suplir y va a estar contigo siempre. O sea, la seguridad que da obviamente tener una relación con Dios, que es, ojalá y sea esa la meta, ¿no? de este video que estamos haciendo también, para que si hay alguien que quizás no tiene una relación con Dios, pues pueda comenzar a acercarse a Dios y disfrute de estos beneficios. El punto 2, ya vimos la distracción de Dios, o sea que lo usa para distraernos de Dios. Por ejemplo,
aquí leímos ya Mateo 6, del 25 al 34, donde estamos hablando del afán y la ansiedad, donde básicamente Satanás utiliza estas dos herramientas para desenfocarte de lo que es importante, ¿no? Para no perder el punto, desenfocarte de lo que es importante. Satanás intenta hacer eso y lo que nosotros realmente debemos hacer es descansar en Dios y en su promesa. Entonces, punto 2 es el desgaste espiritual. Esa es otra forma en que Satanás usa el afán y la ansiedad, es para desgastarnos espiritualmente. Cuando una persona está constantemente ansiosa o estresada, su energía espiritual se agota. Y lo podemos ver en 1 Pedro 5, del 7 al 8, que dice lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces en este versículo se nos insta a entregar nuestras preocupaciones a Dios, porque Él cuidará de nosotros. Pero el diablo, como león rugiente, busca devorar a quienes están débiles y vulnerables. Porque es otra cosa. El que está fortalecido, el que está activo básicamente con Dios, el diablo la tiene más difícil. Satanás la tiene mucho más difícil para entrarle. Ahora, el que está débil, el que dejó de leer su Biblia, el que dejó de pasar tiempo con Dios, esa es la presa fácil. Eso, porque si ustedes analizan la analogía, ¿no? El comparativo, dice que anda como león rugiente. La Biblia utiliza muchas imágenes así, literarias, como para hacerte entender analogías, para que tú extraigas lo que, o sea, aplique el contexto de la analogía a la vida real. En el caso de los leones, por ejemplo, no sé si ustedes saben que muchas veces es la león hembra la que caza. En el caso de los leones. Sí. Y los leones son súper inteligentes. Si ellos ven que hay una presa que está herida y hay otros millones de presas que están bien, ¿a quién tú crees que le tiran? Le tiran a la herida. Porque ellos también en el momento de caza pueden perder mucha energía, ¿me entiendes? Entonces ellos necesitan, obviamente, o sea, los animales son inteligentes. Claro. Y si ellos tienen una presa fácil, no le van a caer atrás a otra, ¿me entiendes? O sea, en ese sentido. Y lo mismo aplica con Satanás. Satanás, lamentablemente, también es astuto, no inteligente, es astuto. Entonces, él sabe a quién tirarle. Él sabe quién va a caer. Y es por eso. Entonces, el afán y la ansiedad nos debilitan. Porque como vivimos en el punto anterior, nos desenfocan de lo que es importante. Por eso, en cierta manera, hay que evitar estar ociosos. Como dices, realmente hay que estar diligentes con respecto a nuestro estado espiritual. Cuando estamos enfocados en meditar en la palabra, en pensamientos positivos y no negativos, el ocio va a ser todo lo contrario. El ocio lo que va a hacer es hacerte caer en sobrepensar, en llenarte la cabeza, inflártela con pensamientos negativos, en todo lo que puede salir mal. Pero por eso realmente el Señor y la palabra nos dice estar vigilantes y... eso, estar vigilante, no estar ociosos. Y de hecho, la Biblia no deja espacio para el ocio. No. O sea, siempre que estamos ociosos, si tú te encuentras en un punto que tú dices, wow, hoy como que no tengo nada que hacer, es porque tú no estás haciendo algo para el Señor. Porque si tú estuvieras buscando qué hacer para el Señor, siempre hay algo que hacer. Ojo, hay que saber tener un balance, porque el Señor también nos manda a descansar en Él. Exacto. O sea, no se trata de trabajo y me ocupo solamente en la obra, porque también viene el desgaste espiritual que menciona. Cuando uno se ocupa tanto en hacer obra, en trabajar, y nos desenfocamos del propósito en que lo estamos haciendo y no nos damos una pausa para descansar en el Señor, ese ya debería de ser como que una alerta cuando estamos literalmente sintiendo de que estamos llegando al punto de estresarnos en lo que estamos trabajando. Ya ahí es donde el Señor nos dice, ok, back up. Aún siendo para el Señor. Aún siendo para el Señor. Tienes que tener una pausa y obviamente descansar en el Señor. Lo que sea que te cause estrés o afán, tú tienes que, literalmente el Señor te manda a, por nada que nos afanemos. Ya más adelante vamos a compartir ese versículo. Pero ya eso es una alerta. Cuando tú te sientas así, ansioso o afanado, ya ahí el Señor te manda a decir, ok, descansa en mí. Sí. Que eso es el caso para los creyentes, ¿no? Para los creyentes, porque el no creyente obviamente tiene muchas razones por las cuales estar afanado. Pero el creyente no tiene por qué estar afanado. Y cuando ya se afana, pues es un buen punto para que frene un poquito, baje el ritmo y se acerque a Dios y otra vez recupere fuerzas. Porque también otra cosa que hemos aprendido, que cuando uno está sirviendo, para el que es cristiano, ¿no? Cuando uno está sirviendo a otras personas, eso desgasta, eso consume energías,
¿Entiendes? Y Entonces, emocionalmente también. emocionalmente te drena. Y somos seres humanos, no somos una máquina ni un robot. Entonces llega un momento en que uno tiene que también descansar, recibir de Dios para poder dar, porque no estamos dando de lo de nosotros, estamos dando de Dios. Entonces tenemos que, así mismo como damos, tomar pausa, recibir de Dios otra vez, nutrirnos, asegurarnos de nosotros, estar bien. Exacto. ¿Me entiendes? De dar cuentas delante de Dios. Porque de lo contrario, cuando tú sirves y no buscas a Dios en el proceso, llega el momento que tú estás, cuando una vez tú estás desviado y no te has dado cuenta. Sí. Entonces, bueno, siempre como hacer ese chequeo con Dios ok, vamos otra vez aquí, o sea, como tener tiempo personal, muy importante. Por el punto 3, que son 5 puntos, vamos a meter power a esto. Punto 3, generación de dudas y miedo. Esa es otra forma en que Satanás utiliza esto para poner dudas y miedos en tu cabeza. La ansiedad puede llevar a una persona a cuestionar si Dios realmente está con ellos. A mí me ha pasado. Obviamente en mi etapa de menor madurez, cuando yo era nuevo en la fe, y también aún no siendo nuevo en la fe, en tiempos donde yo me aparté de Dios, o sea, como que estaba flojo, entran esos pensamientos de que, pero vaca, ¿y será verdad que Dios está conmigo? O sea, ¿y por qué yo no he visto tal cosa? ¿Y por qué no se ha dado tal cosa que yo quiero? ¿Me entiendes? ¿Por qué estamos pasando por esta situación? Pero realmente, eso no es un indicativo de que Dios no esté contigo, sino que simplemente tú estás afanado. Exacto. Perdiste el enfoque. Sí. No te estás dando cuenta de que tú simplemente, oye, slow down, tranquilo, deja la prisa. No, y también llega a ese punto donde uno tiene que entender que no es por ahí. O sea, hay veces que uno se empecina tanto, no, que es por ahí, y el Señor no. no te va a dar fruto, lo que sea que tú estás invirtiendo ahí, tú no vas a ver esos frutos porque realmente no te conviene, no deberías de estar esforzándote tanto y no es por ahí. Y hablando de fruto, discúlpame que te interrumpí, hablando de fruto, Génesis 3.1, que era la referencia que tenía para este punto, que dice que Satanás siembra duda, como lo hizo con Eva en Génesis 3.1, para que desconfirme la fidelidad de Dios. Y en el caso de Génesis, el objeto de la tentación fue un fruto, en el sentido de que el Señor quiere obviamente que nosotros demos buenos frutos. Y quiere que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia, como dice su palabra. Pero Satanás planta las dudas para que nosotros dudemos realmente de la bondad de Dios y de la voluntad de Dios. Porque cuando uno está en ese punto de inconformidad, de duda específicamente, como que, por ejemplo, llegando a cuestionar a Dios del porqué de nuestra situación o el por qué no tenemos lo que queremos. ¿Me entiendes? Entonces... Y tomamos malas decisiones. Y tomamos malas decisiones, obviamente. Ya sabemos cuál es el resultado de eso, que es alejarnos de Dios. Entonces es un punto complejo. Entonces la generación de duda y miedo, eso es otro punto. El punto 4, la ruptura de relaciones. El afán y la ansiedad puede llevar a la ruptura en las relaciones. Dice, el estrés y la ansiedad pueden hacernos reaccionar con enojo. Eso a mí me ha pasado. Estar de mal humor, amargados. Impaciencia, aislamiento, o sea, el no querer saber de nadie, básicamente. Lo que daña nuestras relaciones. Esto es contrario al amor y a la unidad que Dios nos llama a tener en Efesios 4, de 2 al 3, que dice lo siguiente. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, lo que el Señor nos pide es que estemos siempre, obviamente, en mansedumbre, soportando. Cuando dice soportar la palabra, no es soportarle que déjame soportarte, porque tú estás insoportable. No es eso. Es soportarte de dar soporte, de apoyar. Ese es el soportar que dice la Biblia. Entonces, dice con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad, o sea, diligentes en perseverar en la unidad. O sea, la unidad no se da por sí sola. Hay que estar intencionalmente queriendo y procurando la unidad. No es como que tú no haces nada y va a haber unión. Si tú no haces nada, lo que va a haber es desunión. Porque la unidad toma esfuerzo. No sé si tú querías agregar un punto ahí con eso. Con la ruptura de las relaciones. Yo entiendo que el Señor desde un principio habla sobre la reconciliación y la unidad de un solo cuerpo. Él mismo dice que fuera de mí nada podéis hacer. O sea, de que tenemos que permanecer unidos al cuerpo de Cristo, principalmente a Él, permanecer en sus mandamientos. Sí, que apartado de él nada podemos hacer. El punto 5,
Ya hablamos de la ruptura de las relaciones. Y obviamente podemos ir profundo en esto. Porque, a ver, cuando uno está afanado... Bueno, el mismo caso de matrimonio y de los hijos. Sí. O sea, realmente hay un apartarse por hacer y buscar las cosas que yo quiero o que yo quiero que pasen en el futuro y no estás tomando en cuenta tu relación presente de tu matrimonio, de tu hijo, lo que realmente es importante. Sí, está abriendo una brecha ahí. Exacto. Que no corresponde. Y lo mismo también en el caso del ánimo, de ¿cómo que se llama esto? Del carácter. Que cuando tú estás así, vamos a decir, en enojo, ¿no? Por la misma ansiedad, te causa enojo. Y de repente tú estás, vamos a decir, alguien viene hasta con la mejor intención, vamos a decir, tu pareja, o tu mamá, o tu papá, o tu hermano, o tu hermana, viene y se acerca a decirte algo y tú reaccionas de una forma pecaminosa, de una forma mal, le habla mal. O sea, eso, la ansiedad a nosotros puede causarnos eso, el ser gente déspota, tú sabes. De hablarle mal a la gente, de estar siempre de mal humor, como que en ese mood feo, así, tú sabes. O de estas personas que normalmente son eléctricas. Que tú dices, ay, no, yo no puedo estar con fulanito porque me pone rápido, como que me estresa, porque todo es así como que... Sí, porque se transmite también. Sí, se transmite ese estrés y esa como que adrenalina todo el tiempo y que todo tiene que ser rápido y que todo tiene que ser a su manera. Nosotros conocemos gente así, que tú no te puedes sentar a tener una conversación, o sea, de que a tomarte un café y hablar pausadamente. Y conocemos gente que no se puede. No. Y hay veces que uno puede caer en eso, porque yo he caído en eso. Sí. Pero por eso mismo hay que siempre chequearse, o sea, checarse de que uno no entre en ese afán y en esa ansiedad. Porque literalmente hay personas que te descartan por eso. Y ahí donde viene la división en relaciones, porque constantemente tú transmites eso. Sí. También el hacer espacio para compartir. Con amigos, con familiares. Sí, porque uno está tan ocupado en su vida, en su trabajo, que uno no tiene tiempo para reunirse con amigos o familiares. Uno siempre tiene algo que hacer. Sí. Entonces, y eso se ve mucho en hoy en día. Sí, hoy en día principalmente hay mucha división. Caemos en eso. Hay mucha división en ese aspecto. Porque, tú sabes, tú tienes la gente a ley de un WhatsApp. ¿Me entiendes? Ah, no, ya yo le escribí, pero eso no... O sea, se ha vuelto tan fría la relación con las personas. Antes tú tenías un amigo, tú ibas para casa de tu amigo y a ti había que botarte de casa de tu amigo porque tú te metías ahí un par de horas heavy. O él había ido a tu casa y tu mamá te decía, pero fulanito no se va a ir. ¿Me entiendes? ¿Nunca te pasó eso? ¿O era a ti que te botaban? No, sí me pasó eso, me pasó eso. Sí. Sí, Y mira, mi mamá era muy hospitalaria. Sí, pero muy había gente que se pasaba. Chicle. No, que... se pegaban. Sí. Yo era de eso. Yo iba... Sí, porque que los amiguitos míos, toditos eran riquitos. Entonces, cuando yo iba a su casa, yo era, tú sabes, jugando con los juegos de ellos, y en el Nintendo, y en esto. Yo me acuerdo que una vez, haciéndote una anécdota de esto, una vez, yo... estaba en casa de la vecina que me quedaba al frente. Y los nietos de ellos vinieron de Estados Unidos. Eso era cuando yo vivía en Cuba. Hace muchos años atrás. O sea, estoy hablando de antes del 2001. Antes del 2000... A ver, ¿antes del 2001? Sí, como el 2002, por ahí. Un año de eso, del 2000 y pico. Óyeme. Y ellos llevaron un Game Boy. ¿Sabes lo que es un Game Boy, verdad? El de Nintendo, Game Boy, que era... que se jugaba Pokémon y todas esas cosas. Ok. Él tenía un Game Boy con par de, ¿sabes? De casetico, de cinta, lo que uno le dice cinta. Y ese Game Boy, para mí eso fue como ver una cosa del otro mundo, porque obviamente en Cuba nada de eso se veía. Allá eso no existía prácticamente. Eso, cuando yo vi eso, yo quedé loco. Y yo me acuerdo que yo me pasaba el día entero en casa de la vecina para jugar con sus nietos, pero sobre todo para jugar con el Game Boy. Entonces yo estoy jugando y me acuerdo que mi madre me llama para bañarme. Y yo, como tenía el juego por mitad, lo que hice fue que le di pausa y escondí el Game Boy en casa del vecino, atrás de un mueble. Para no perder la partida. Bueno, se armó un lío porque creían que se habían robado el Game Boy. Y cuando me ponen de que buscar, de que tú fuiste el último que lo usaste, que sí, ok, y me llaman a mí de mi casa, a casa de la vecina, y yo me hago que estoy buscando. Y dije que lo encuentro. Y lo saco, dije, míralo aquí, que sí, ok. Y dice, ¿cómo tú sabías que eso estaba bien? Al final me descubrieron. Que fue que, y ya con los lagrimones, que yo estaba jugando. Pero... no sé por qué llegué a ese punto, pero... bueno, porque yo era de los que había que botar de la casa, porque yo era intenso. Ya yo no soy así, me pueden invitar. Me pueden invitar. Ok. El próximo punto, entonces, es la ruptura de las relaciones. Punto 5. Fomento de soluciones equivocadas.
básicamente, nosotros queremos resolver la cosa de la forma que no es. Satanás puede tentar a las personas a buscar alivio en vicios, malas decisiones, en su propio entendimiento, en lugar de acudir a Dios. Proverbios 3, de 5 al 6, nos dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. O sea, ¿qué es lo que quiere Satanás con el estrés y la ansiedad en nuestra vida? Pues precisamente que nosotros tomemos las decisiones equivocadas. ¿Me entiendes? Porque hay gente que para alivianar el estrés buscan salidas que no son las correctas. Cigarrillo, para alivianar la alcohol. ansiedad, ¿me entiendes? Hay gente que no puede dormir y tiene que tomar pastillas para dormir por la ansiedad. Hay gente, qué sé yo, que no puede estarse tranquila porque siempre está así como con un nerviosismo y tiene que tomarse pastillas para relajarse. Sí. Hay gente, por ejemplo, que, qué sé yo, acuden al café o acuden al cigarro, a la misma comida, por ejemplo. Y obviamente sin hablar de los derivados del estrés y la ansiedad, que pueden ser depresión, ¿me entiendes? Que la depresión viene eso mismo, del sobrepensar y llenarse la cabeza de cosas negativas. Sí. No es otra cosa más que eso. Entonces, las malas decisiones, básicamente, el que está en estrés y el que está en ansiedad no va a tomar necesariamente las mejores decisiones a menos que busque de Dios. Porque al final, lo que nos ofrece el mundo para solucionar el estrés y la ansiedad no sirve. No, y nos daña. O sea, a la larga es destructivo para nosotros. Que por cierto, si ustedes se fijan en la sociedad de hoy en día, está llena de eso. Está lleno de gente estresada y de gente ansiosa. Está lleno de gente que, por ejemplo, hay sitios más que otros. Porque nosotros vivimos en Latinoamérica y todavía Latinoamérica tiene ese calorcito. Pero Estados Unidos, por ejemplo, es un sitio donde hay muchos lugares donde la gente son fría. Vecinos que ni se saludan, que no se dicen buenos días, que no hay nada. O sea, y hay sitios inclusive, como por ejemplo Virginia, que es un estado que he tenido la oportunidad de conocer un poquito sobre ese estado. En Virginia hay sitios literalmente donde la gente tiene miedo de su vecino porque no sabe quién es. Wow. O sea, que piensan, o sea, ellos fácilmente creen que su vecino de al lado es una persona, vamos a decir, delincuente. ¿Me entiendes? Y lo de ellos son sus círculos. Sí. ¿Me entiendes? Y la gente que ellos conocen, que hablan casi siempre de manera digital. Pero es muy raro. Por ejemplo, muy diferente a Miami, que en Miami, por ejemplo, en la zona de la Florida, en Miami la gente son más cercana, tú sabes, todavía está ese bonchinche y esa cosa. Y por eso es que el Señor por eso es que el Señor llama a la unidad. Porque cuando una persona se aísla, es fácil destruirla. Sí. Es fácil llenarle la cabeza de tantos pensamientos negativos, hasta suicida. Sí. Y por eso es que hay también una tasa grande de crímenes que se ven hoy en día. Es por eso mismo, por tantas personas aisladas que pasan tiempo consumiendo cosas totalmente destructivas para ellos. Sí, es otra cosa también. Bueno, con el mismo tipo de los vicios, ahí cae todo, cae la pornografía, cae... No, los contenidos que hay son aberrantes. Muchísimas cosas que no proceden. En fin, eso es lo que el diablo ofrece, eso es lo que el mundo ofrece. Sin embargo, vamos a ver ahora los puntos rápidamente de cómo vencerlo. Cómo vencer el estrés y cómo vencer la ansiedad. Amén. Número 1, tenemos la oración y la entrega a Dios, que está en Filipenses 4, del 6 a 7. La oración y la entrega a Dios. Es el primer punto, que es básicamente buscar a Dios en oración y entregarnos a Él, que sea realmente Él que solucione nuestra situación. Filipenses 4, del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese está profundo porque ahí dice muchas cosas. En resumida cuenta, si tú estás estresado, tú estás ansioso, tú vas a orar. Hablar con Dios sobre esas cosas. Vas a hablar con Dios y le vas a entregar eso. Tú le dices: Señor, esta vaina está fuera de mi control. Está pasando esto. Te la entrego a ti. Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea que no le busques la lógica, tú no lo vas a entender. Hay gente que está al lado tuyo que te va a decir: pero ¿y cómo tú estás tan tranquilo si tú estás pasando por tal situación? Por X o Y. ¿Cómo tú estás tan tranquilo, mi hermanos? La paz de Dios
viene y básicamente te da ese refrigerio que tú necesitas, aunque quizás no se haya solucionado lo que tú, o no hayas recibido lo que tú esperas, pero aún así tú estás en paz. Y estás en paz porque sabes que Dios está contigo y que todo va a estar bien. No, y me gusta también esta parte, muy importante, que no solamente en el desahogarte con el Señor, diciéndole lo negativo que te está pasando, sino que te llama a ti a dar acción de gracias. Sí, agradecer. Ok, tú dirás como que, ¿por qué yo tengo que dar gracias por lo que me está pasando? No, no, no. Ese es el momento para tú meditar en qué puedes estar agradecido. O sea, todo lo que tú puedes venir a la mente. Wow, Señor, gracias por tal cosa, gracias por la vida, gracias por mi familia, por un techo, por la comida, por lo que sea, por la salud. Y eso, de alguna forma u otra, te llena, te lleva a tener pensamientos positivos y que todo eso negativo que tú tenías en la mente como que se vaya opacando, que se vaya minimizando, porque tú has recibido tanto, por lo cual agradecer, que ya lo demás trae esa paz del Señor cuando tú reconoces, wow, el Señor me ha bendecido tanto, que yo debería tener paz en este momento y esperar, porque ya yo he visto la fidelidad de Dios en mi vida anteriormente hasta hoy, y yo tengo paz de que lo va a seguir haciendo. Y que cuando tú desarrollas ese carácter, si tú te fijas, tú comienzas realmente a disfrutar todo muchísimo más. O sea, todo tú lo disfrutas mucho más. Y ves las cosas con otra óptica. Por ejemplo, digamos que tú estás emprendiendo un negocio y de repente fue un fracaso. Entonces, si tú eres pesimista, si tú no tienes a Dios, si tú simplemente te entregas a tu ansiedad, pues tú vas a comenzar, güey, ¿por qué no funcionó? Wow, tantos años que yo invertí, tantos recursos, o esto. O sea, tú vas básicamente a martirizarte y a comenzar a dar vuelta en círculo, donde tú no vas a salir de ahí. Tú lo que vas es a hundirte más, y a hundirte más, y a hundirte más. Ahora, cuando tú estás en Dios y tú aplicas este conocimiento que dice básicamente, entrégaselo a Dios, dale gracias. ¿Pero por qué gracias? Bueno, perfecto. Mira, aprendí tal cosa en por el ejemplo, proceso. Por lo menos ya yo sé que esto no funciona. Ya yo sé que puedo, por ejemplo, intentar otra cosa. O conocí a alguien en el proceso, por ejemplo. Tengo conexiones, tengo relaciones, tengo mejor experiencia. He mejorado, por ejemplo, mis skills, en mi habilidad en lo que estoy haciendo. O también, gracias a Dios, porque no gasté más tiempo del que debía. ¿Me entiendes? No fue demasiado tarde, sino fue temprano. Exacto, por lo menos. Qué bueno que no funcionó y que fue rápido. Claro. Así ya yo puedo no más gastar mi tiempo. O sea, hay muchas formas de ver las cosas conforme a Dios. Y también entender que el momento en el que algo no funciona, también tú puedes pararte y decir, pero ven acá, si no está funcionando es porque no es la voluntad de Dios. Y es un momento para detenerse y decir, ok, Señor, entiendo que no está funcionando. Gracias por mostrarme. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué debo hacer? ¿Entiendes? Y esperar en que el Señor te responda. Pero eso es así. O sea, es mucho más beneficioso cuando nosotros podemos realmente detenernos y agradecer y dejar que Dios nos dé esa paz. El próximo versículo es Salmo 119, 105, que se trata sobre leer y meditar en la palabra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso se aplica solo. Y aplica también a lo que tú mencionabas. Cuando algo tú crees que no está funcionando, hay mucho consejo bíblico que te puede ayudar en muchas áreas de tu vida. Por eso constantemente podemos acudir a ella y te incitamos a ti, que nos estás viendo, de que te acerques y que lea la palabra de Dios, que busque a Dios, que lea los salmos, que lea el Nuevo Testamento, que vea a Jesús obrando en el Nuevo Testamento y vea el potencial de lo que Dios puede hacer en tu vida. En este caso, por ejemplo, hay gente que acude a vicios, tú acude a la palabra. Hay gente que acude, qué sé yo, a malas relaciones, ¿me entiendes? Acude a Dios, que es la mejor relación que tú vas a poder tener. Y conócele, eso es. Básicamente, en vez de acudir a otras salidas, acude a la verdadera salida, que es Dios. Sí, porque realmente Dios nunca va a ser a favor de un beneficio personal. Hay veces que tú te acercas a una persona y esa persona te va a aconsejar conforme a principalmente su punto de vista y su entendimiento limitado, y otras veces a beneficio propio. Con interés. Pero Dios no, Dios quiere aconsejarte con el mejor de tus intereses. O sea, al final no confiar en la gente, no en el mal sentido de la palabra, ¿no? Sino obviamente de no depender de las personas para llenar esos vacíos que genera el estrés, que genera la ansiedad, sino acudir a Dios. Como dijimos el punto, leer y meditar en su palabra.
según Salmo Usarla como 119. Sí. El próximo punto está en Hebreos 10, del 24 al 25, y es básicamente, ahora sí, la gente correcta, buscar apoyo en la comunidad de fe. Hebreos 10, 24 a 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? Sí. No, obviamente se refiere al día de la redención de los cristianos, de la venida de Jesucristo. Cada día que pasa nos acercamos a que Jesús venga a nosotros, obviamente. Pero si ustedes se fijan, aquí ya está implícito de que tú tienes una comunidad de la fe. Aquí está implícito. Entonces, si tú eres una persona que no eres cristiano, quizás estás dando tu primer paso, no tienes un lugar donde congregarte, te recomendamos que te empieces a congregar. ¿Me entiendes? Y haga lo posible por indagar bien sobre el sitio que tú te vas a congregar para que sea un sitio sano, de sana doctrina. Yo creo que quizás podemos hacer un video después, en el futuro, sobre cómo identificar si una iglesia de sana doctrina. Eso va a ser una buena idea, que puede ayudar a mucha gente. Pero en resumen, cuando tú eres cristiano y tienes una comunidad de fe, eso va a ser un apoyo que es desinteresado, es un apoyo que es por tu mejor interés, es un apoyo de gente que tiene temor de Dios, que no te va a dar un mal consejo porque sabe que dan cuentas a Dios y que va a haber responsabilidades si ellos te dan un mal consejo, va a haber consecuencias. ¿Me entiendes? Como que alguien venga a mí y yo, sabiendo lo que sé sobre Dios, le doy un mal consejo. Óyeme, Señor me va a cocotear. ¿Me entiendes? Entonces yo no me voy a jugar con Dios, ni me voy a meter en rojo con Dios, ni me voy a buscar un problema, ni voy a pecar en contra de Dios por tal de darte un mal consejo a ti. Al contrario, el Señor me llama al amor. Entonces, si yo veo que viene un hermano herido con una situación, lo que va a pasar es todo lo contrario. O sea, vamos a orar por ti, vamos a ver cómo te ayudamos. Si tú no puedes estar solo, te invitamos a nuestra casa y vive con nosotros 3 meses, o te vas para casa del pastor si el pastor tiene la posibilidad de recibirte con su esposa y vives en su casa. Nosotros pasamos por esa situación. Nosotros tuvimos etapas donde nuestro pastor y su esposa, por ejemplo, nos dieron lugar en su casa. Sí. Y fueron etapas hermosas donde crecimos muchísimo espiritualmente, porque literalmente ellos nos abrieron su entorno privado para el beneficio de nosotros. ¿Me entiendes? Tanto a Julian, por ejemplo, en un momento, y después a mí también. Entonces, es así. Al final, la comunidad de la fe está para eso, está para apoyarse. Obviamente sometidos al Señor y bajo la guía del Espíritu Santo y de la palabra. El próximo punto es en Mateo 11, 28 al 30. Recuerden que estamos hablando de cómo vencerlo. El primer punto fue con la oración y la entrega a Dios, leer y meditar en la palabra, buscar apoyo en la comunidad de fe, y ahora viene practicar la confianza en Dios cada día. Mateo 11 del 28 al 30 dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí está. ¿Qué tú crees sobre esa parte? Sobre la mansedumbre y la humildad. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué es lo que el Señor nos llama a imitar de Él? Y obviamente para tú poder imitar tienes que conocerlo, ¿no? Tienes que haber leído la Biblia. Por lo menos en el Nuevo Testamento. Con que tú te leas Mateo ya es suficiente para tú comenzar a ver cómo Jesús, por ejemplo, se conduce. Cómo Jesús interactúa con la gente. Cómo tú lo vas a ver que Él no se exalta. Cómo tú lo vas a ver que no es que Él no tenga sentimientos o que Él no se indigne por algo. Porque hay excepciones, como por ejemplo en una ocasión que Jesús llegó al templo y en el templo estaban haciendo una corrupción con un tema de un cambio de dinero y cosas para los sacrificios en el templo. Y Jesús dice que volteó las mesas. O sea, pero eso fue una ira santa. O sea, eso es otro tema. Ahí dicen que la ira del ser humano es pecaminosa y la ira de Dios es santa. Y es así. Pero es otro tema completo aparte. El Señor es tan controlado. O sea, tiene un carácter tan balanceado, tan estable, que nadie lo va a volver loco. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros estamos llamados a imitar eso mismo. A ser gente balanceada, a ser gente que no es volátil. ¿Me entiendes? Que una cosa no te va a sacar de casilla así. Obviamente somos seres humanos y eso va a pasar. Pero la idea es que trabajemos para que eso pase cada vez menos. Y veamos a Jesús y tratemos de imitar su accionar, imitar su forma de actuar y de reaccionar. No solamente su accionar, sino reaccionar. Porque ahí es donde la mayoría de los pecados están ahí, en cómo uno reacciona. No tanto en cómo uno actúa, sino en cómo uno reacciona a las cosas. Y hay un truco práctico, para darte truco práctico.
Y es que antes de tú hacer o decir algo, te pongas 5 minutos de por medio. Digamos que tú pensaste en una vaina, tú estás en una discusión caliente, ya tú sabes, y que si ya estás en discusión ya está mal, pero Exacto. tengo una discusión caliente, y te vino, ya tú sabes, la línea que va a desbaratar a la gente. Que si tú dices eso va a haber problemas. Ay. Tú simplemente agrégale tiempo a lo que tú vas a decir. Edifica. Dale tiempo, o sea, simplemente espera. Y tú vas a ver que si tú lo piensas 1, 2, 3, 4, 5 minutos, tú comienzas a poder ver en el futuro el daño que se iba a causar y terminas no diciéndolo. Claro. Lo mismo si tú vas a hacer algo en un momento caliente, tú sabes, de calentura. Y tú... Es que uno mismo sabe cuándo va a hacer daño. Sí, uno sabe. Uno sabe. Desde que uno siente ese calientico. Y lo dejas salir y ya tú sabes que ya el veneno se fue ya. Ya ahora a ver con la consecuencia lo que venga para atrás. Pero si tú logras aguantarte un chin, como que, aunque tú tengas la intención, tú dices, oye, en 5 minutos yo lo voy a hacer. Pero si tú dejaste que esos 5 minutos pasaran, tú no lo vas a hacer. Porque te va a dar tiempo a que se te vaya esa calentura y a meditar en las consecuencias. Que es por eso nosotros hacemos las cosas porque no pensamos en las consecuencias. Pero cuando te das el tiempo de meditar en las consecuencias, terminas no haciéndolo. Yo no sé si tú lo has hecho en un escenario práctico, pero literalmente yo he tenido textos largos que he escrito. Y el mismo Señor me confronta y me dice, guárdalo ahí y léelo otra vez después. Y después yo termino borrándolo. O sea, como en WhatsApp y así, para mandar mensajes. Para mandarlo. Entonces, o sea, realmente el mismo Señor pone en mi corazón, tiene un fin de amor, tiene un fin de edificación. Y no, que tú estás también en modo automático escribiendo, pero cuando tú lo lees, tú dices, güey, espérate. Que espérate. Está como Y fui yo que escribí eso. Y fui yo que escribí eso. Destructivo. Destructivo completamente. Entonces, es el truco de Satanás. ¿Me entiendes? Que nosotros no pensemos, que estemos así en piloto automático, gobernado por la ansiedad, ¿me entiendes? Gobernado por el estrés. Porque ¿qué es eso? El estrés, en resumen, el estrés y la ansiedad como que te ciega. O sea, no te permite ver claramente. Tú estás disociando la realidad. ¿Me entiendes? Cuando realmente lo que Dios te llama a hacer es estar presente, a no dejar que el estrés y la ansiedad nublen tu vista, sino a estar en el presente, reconocer lo que tienes, no desesperarte por lo que no tienes y vivir en agradecimiento. Y lo que no lo tienes y lo que se te sale de tu control, entregárselo a Dios. En resumen, esa es la forma de lidiar con el estrés y la ansiedad. Eso que tú mencionaste sobre una disociación de la realidad. Yo creo que esa es la definición que más se podría en práctica. Es como cuando tú tengas un mundo donde, no, que esto va a pasar, qué sé yo, y te hace una película literalmente y tú la sientes hasta en el mismo cuerpo, tú lo sientes todo, hasta la furia y todo, así como que es una cosa tremenda. En resumen, al final, casi todos nuestros episodios terminan en ese punto, en que al final, todas estas cosas, obviamente, a nivel práctico, tú necesitas tener a Dios para poder disfrutar de estos beneficios. No es que yo te estoy vendiendo productos de catálogo ni nada de eso, pero si tú quieres estos beneficios, tú tienes que tener a Dios en tu vida, porque esto no es para el impío. Porque por más que tú quieras, ¿de dónde lo vas a tener? ¿En qué lugar fuera de Dios tú vas a encontrar esa paz? ¿En qué lugar fuera de Dios tú vas a encontrar esas herramientas que no te van a hacer daño? ¿Entiendes? Entonces no te puedo decir otra cosa de que si tú quieres realmente vencer el estrés y la ansiedad en tu vida, tienes que acercarte a Dios. Tú puedes ir a psicólogo, tú puedes intentar lo que tú quieras porque libre albedrío tienen. Cuando nada te funcione, entonces prueba a Dios. Exacto. Porque yo vi un video que me gustó muchísimo, que el tipo estaba diciendo, try Jesus. O sea, prueba a Jesús. No de que lo pruebes, que lo pongas a prueba, sino que pruebes, que, o sea, lo saborees, intentes acercarte a él. Porque fíjate que la gente prueba de todo. La gente prueba droga. La gente prueba... ¿Y qué para probar? Prueba relaciones promiscuas. Prueba deportes extremos. Prueba lo que sea. Pero cuando le hablan de Jesús, no. Entonces son los más ratatá. Solo no, que a mí yo no tengo miedo a nada. Quiero experimentar todo. Sí, quiero experimentar todo, pero cuando le habla de Jesús, no. ¿Y por qué? Porque tú estás dispuesto, es más fácil para ti, por ejemplo, probar marihuana por primera vez y no leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí que tú te das cuenta que hay un misterio, hay algo espiritual. Hay un choque espiritual. ¿Me entiendes? Entonces tú no eres duro, que a ti no te da miedo nada, que tú lo pruebas todo. Hay gente que ha probado todas las religiones y no han venido a Dios. ¿Ay? Prueban el hinduismo, el taoísmo, el budismo, hacen yoga, meditan. Pero cuando tú le hablas de Jesús, no quieren. ¿Tú no quieres encontrar? Pruébalo entonces. Ay. Yo los reto a que prueben a Jesús.
y vean cómo Él va de verdad a transformar sus vidas, como lo ha hecho con nosotros. Que el Señor les bendiga. Nuestro hijo está llorando allá afuera, así que hay que prestar atención. Sí. Vamos a orar por la gente que está viendo el video. Amado Dios, Señor, te presentamos a todo aquel que ve este video. Te pedimos por nosotros en general, te pedimos que sea tu paz con nosotros, que sea, Señor, tú llevándote de nosotros todo estrés, toda ansiedad. Confiamos en tu palabra, reconocemos que muchas veces no buscamos la salida correcta, buscamos resolver las cosas por nuestra cuenta y eso nos lleva a más estrés y a más ansiedad. Yo te pido por todo aquel que está viendo este video, que tú lo bendigas, Señor, que tú le permitas superar esto, que permitas que ellos tengan la confianza y pongas en ellos la fe, Señor, y quite la venda de sus ojos para que ellos puedan ver claramente, que ellos se animen a leer tu palabra, que se animen a pasar tiempo contigo, que se animen a ir a una iglesia, que se animen, Señor, a darse la oportunidad de conocerte de verdad y que tú transformes sus vidas como tú lo has hecho con cada uno de nosotros. Te entregamos sus vidas, que todo aquel, Señor, que haya visto este video coseche lo que tú le quieres entregar, que tome el regalo que tú le quieres dar el día de hoy, Señor. Te pido que los protejas y los guardes de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.